El actor debe vivir una acción, no representar una ficción. Debe representar sus acciones como un ser humano lo haría en la vida real. Son las palabras de Konstantin Stanislavski. Muy buenas tardes. El día de hoy, mi compañera Cata Tapia y quien les habla, Adela Muguerza, tenemos el gusto de hablarles sobre el método de Stanislavski. Para eso, le dejo la palabra a Katy, quien nos hablará sobre la biografía de Konstantin. Buenas tardes. El día de hoy mi persona les va a hablar sobre la biografía teatral de Stanislavski y sus objetivos. Konstantin Sergeyevich Alibesky, también conocido por su seudónimo Stanislavski, nació el 17 de enero de 1863 y falleció el 7 de agosto de 1938. Fue un actor, director escénico y primer pedagogo teatral ruso. Durante toda su vida persiguió elaborar una metodología para la formación de actores. Konstantin fue clave principal porque fue el primero en tratar de sintetizar el arte del actor con un método estructurando los pasos que el actor debía seguir. Sus escritos tuvieron gran influencia en actores y directores a lo largo del siglo XX. Konstantin fue un actor desde los 7 años, ya que vivía también en una familia de actores. Conocido por ser creador del método interpretativo Stanislavski, armó una compañía profesional y también es cofundador del Teatro de Arte de Moscú junto al dramaturgo y director Vladimir Nemirovich Danchev, en las que puso en escena las obras de Chekhov. Sus escritos al castellano podemos encontrar Mi vida en el arte de 1924, El trabajo del actor sobre sí mismo de 1948. En ella se puede leer una profunda determinación por buscar la verdad en el arte. Entre sus objetivos tenemos el sí mágico, que viene responde a la imaginación aprendiendo a pensar con el personaje que estamos interpretando, ¿no? La concentración, descubrir la base sensorial del trabajo, aprender a memorizar y recordar sensaciones del pasado y llevarlas a escena, que es la memoria sensorial. La relajación es la eliminación de la tensión física, la relajación de los músculos mientras se hace una interpretación. El sentido de la verdad, aprender a diferenciar entre lo orgánico y lo artificial, ¿no? Lo que busca Stanislavski, la verdad en el teatro, ¿no? Stanislavski creía que existían leyes naturales de la actuación que se deben seguir, ¿no? La comunicación y el contacto, habilidad de interactuar con un personaje espontáneamente. Unidades de objetivo, dividir el rol de unidades que pueden ser trabajadas en grupo o también individualmente. Trabajar con el texto, el sentido social y político y artístico del texto, la lógica y la creatividad. Esto lo encontramos en el texto como un todo, ¿no? Las circunstancias dadas. Esto se da en unidades y en medios. El estado mental creativo es la culminación de todos los pasos que acabo de mencionar. Es importante mencionar que Stanislavski buscaba constantemente nuevos puntos de vista con el fin de encontrar siempre formas de interpretación más eficientes para el actor. Nunca se ató a sus mismas ideas, ¿no? Esto es uno de los motivos por los cuales se resistió a publicar sus obras durante un periodo de tiempo, ¿no? Vamos a terminar con una frase. Un verdadero artista es creador, portador y predicador de lo digno y bello. Su misión es elevada y noble. Lo que Konstantin nos quería transmitir con esta frase es que los artistas debemos cultivar y proyectar lo más bello de nuestro ser, porque somos un ejemplo a seguir, ¿no? Estamos a la vista de la sociedad y reflejamos algo sobre ellos. Queremos enseñarles algo y entonces hay que mostrarlo lo más hermoso de la vida, ¿no? De nuestro ser. Gracias, le doy pase a mi compañera Adela para culminar con esta información. Gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre las características del trabajo de este gran hombre, que es Konstantin. Una de las características de su trabajo es la conexión que él quería con el alma.
¿no? Era la conexión que él quería que tengan sus actores y los espectadores. Que los espectadores a la hora de ir a ver el teatro vibren, se conecten con lo que están viendo, con lo que están, que sientan lo que están viendo. Y es por esto que él, su intención era que el teatro sea orgánico, natural. Él no quería nada que sea artificial, quería todo lo alejado a la falsedad y a la artificialidad que se daba en esos tiempos en los actores. Otra característica también es la creatividad, el uso de la imaginación, el uso del sí mágico, como estaba diciendo Katy. ¿Por qué? Porque la imaginación les permitía a los actores a suponer que eran otras personas y podían actuar, podían hacer. También tenemos el uso de las emociones, que nos hablaba Katy. El uso de las emociones significaba que el actor tenía que conectar con las emociones de su pasado y que pudieran ayudarle a crear el personaje de su presente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hace mucho tiempo me enamoré por primera vez? ¿Cómo me sentí? Y si esa emoción me ayuda, por ejemplo, si tuve una emoción de tristeza o de mucha algarabía, me ayuda a empatizar con mi personaje, entonces yo la puedo utilizar. Así también tenemos la emoción de la muerte de nuestros padres, o la muerte de un amigo, la traición de un amigo. Así, si esas emociones de nuestro pasado nos pueden ayudar a nuestro presente a crear un personaje, entonces las utilizamos. Esa era una de sus características del trabajo de él. También tenemos las actividades físicas. Utilizaba la relajación, él utilizaba la acción física, la actividad física para relajar a sus actores, porque en ese tiempo venían muy tensionados y él quería que cuando estén actuando estén plenos, sin dolor, sin ninguna molestia. También tenemos la observación. Él decía que todo artista es un observador de lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para que con la observación tú puedas empaparte y crear nuevos personajes. Por eso también utilizaba la utilería, utilizaba los objetos para conectar con el personaje. ¿Qué pasa si yo soy una doctora o una contadora? ¿Cómo se viste? ¿Qué color es su favorito? ¿Qué objeto utiliza? ¿Usa un reloj? ¿O utiliza más aretes, más collares? O sea, utilizaba los objetos para que los actores se conecten y encarnen al personaje. La utilización también de la partitura, que es utilizar en trabajo de mesa, utilizar el texto, dividirlo por unidades objetivos y utilizar la frase, el diálogo que me toca a mí y subrayar y decir, ¿qué intención tengo al decir esto? Mi palabra tiene poder. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿No? Y él utilizaba los verbos. Él decía que el objetivo tiene que ser en verbo. Para las unidades tienen que ser en sustantivo. Esto es algo muy importante que nos dejó Constantin en su trabajo. Para eso también quiero hablarles de los métodos. Siempre se habla del método o el sistema de Stanislavski, que se basa en las esferas de atención, que les estaba diciendo, el uso de las emociones. Él se concentraba mucho en las emociones. Antes de hablarles un poco más, quiero leerles esta frase que dice, un actor debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento sistemáticamente, ampliar su personalidad. Nunca debe desesperar ni olvidar este propósito. Fundamentalmente, amar su arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo. Es muy rica y muy empapadora esta frase porque dice trabajar toda su vida, y es cierto, un artista, un actor nunca deja de aprender, y es por esto que Konstantin Stanislavski nos dejó dos métodos. El método más conocido es el de las esferas de atención, que nos habla de las emociones, trabajar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos para encarnar nuestro personaje. Este método era muy conocido y era el que se popularizó en Hollywood. Y por otro lado tenemos el método de las acciones físicas, que en alguna parte de su vida, justo muy poquito antes de que suceda su muerte, él dijo, olviden todo,
Olviden lo de las esferas de atención y concéntrense en las acciones físicas. Este método significa que yo voy a hacer, primero voy a manejar mi cuerpo. Por ejemplo, si me toca hacer de un pirata o me toca hacer de un niño o de una adolescente, ¿cómo camina un adolescente? ¿Cómo camina un niño? Tal vez un niño arrastra más los pies, entonces yo tengo que hacer. Y entonces, a través del movimiento que yo haga con mi cuerpo, conecto con mi mente. Él hablaba mucho de la conexión del cuerpo con mente, y luego de eso, del cuerpo y mente, conecto con las emociones, producen las emociones. Y es por eso que la mayoría de escuelas de actuación hablan más de este método que son las acciones físicas, y también vemos muchos actores, muchos pedagogos que han surgido después de Stanislavski que han desarrollado más este método que es de las acciones físicas. Pero recordemos que Constantin siempre fue un hombre que trabajó y sistematizó y estuvo en búsqueda de cómo el actor podría trabajar mejor, cómo el actor podría perfeccionar, sobre todo cómo el actor podía actuar como si fuera una fotografía, hacer que lo que estaba viviendo en el teatro fuera una fotografía de la vida real. Y bueno, eso es todo. Esta es la bibliografía. Hemos utilizado estos links, estos videos para empaparnos con Tater de todo el método de Stanislavski. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, les deseamos una bonita tarde.